Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja taxonomía de las leyes sobre delitos sexuales. Específicamente, vamos a analizar los artículos del 205 al 211A del Código Penal. Así que, con esa base académica en mente, entremos de una vez a desentrañar cómo el sistema clasifica y sanciona estas conductas. Para mantener todo súper claro, estructuramos este análisis en 6 áreas clave: protección de la libertad sexual, delitos que implican violencia, delitos por incapacidad, protección absoluta de menores, circunstancias de agravación y, finalmente, explotación y delitos digitales. Empecemos con la sección 1, la protección de la libertad sexual y sus bienes jurídicos fundamentales. A ver, aquí hay una distinción teórica que es absolutamente crucial y que muchas veces se confunde. Por un lado, tenemos la protección física del cuerpo frente a una agresión, ¿cierto? A eso le llamamos integridad sexual. Pero por otro lado, está la libertad sexual, que es básicamente tu autonomía absoluta para tomar decisiones sobre tu propia intimidad. Entender esta diferencia es la base de todo lo que vamos a ver hoy. Buenos días a todos. Hoy nos corresponde exponer los artículos 205 a 211A del Código Penal colombiano, junto con las normas complementarias sobre explotación sexual. Para comenzar, es fundamental entender el contexto general de este capítulo. Estas normas regulan los delitos sexuales más graves y su objetivo principal es proteger 4 bienes jurídicos esenciales: la libertad sexual, que es la capacidad de decidir sobre la propia vida sexual; la integridad sexual, que protege el cuerpo frente a agresiones; la formación sexual y la dignidad humana. Para entender correctamente estas conductas, primero debemos revisar el artículo 212, que es un artículo interpretativo. Este artículo no sanciona, sino que define jurídicamente qué es el acceso carnal. Establece que se considera acceso carnal la penetración del miembro viril en cavidad vaginal, anal u oral, o la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo con fines sexuales. Y antes de pasar a los delitos específicos, hay un detalle técnico que es fascinante. Resulta que el artículo 212 no sanciona ningún delito por sí mismo. O sea, literalmente funciona como un diccionario legal dentro del código. Lo que hace es definir los parámetros físicos exactos de lo que cuenta como penetración o acceso carnal. Es una base estandarizada, y ya luego vienen los artículos sustantivos, que son los que realmente te mandan a prisión. Teniendo esto claro, entramos al artículo 205, acceso carnal violento. La conducta consiste en penetrar sexualmente a otra persona mediante violencia. Los elementos clave son 2: el acceso carnal, bajo la definición que ya vimos, y la violencia. El artículo especifica que existe violencia cuando se emplea fuerza física, fuerza corporal para someter a la víctima, coacción, presión que limita la libertad de decisión, amenaza, anunciar un daño grave si no se accede, o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad, como el miedo, la dominación psicológica o el abuso de relaciones de poder. Un dato importante es que este delito no exige consentimiento, basta con la imposición mediante estas acciones. Un ejemplo práctico es un sujeto que obliga a otra persona a tener relaciones sexuales bajo amenaza. Pasamos al artículo 206. Acto sexual violento. La conducta aquí es la realización de actos sexuales distintos al acceso carnal mediante el uso de la violencia. Finalmente, mi bloque cierra con el artículo 210A, acoso sexual. Este artículo sanciona a quien, en beneficio propio o de un tercero, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos. Se manifiesta a través de persecución, hostigamiento, insistencia indebida, comentarios sexuales reiterados o propuestas inapropiadas. Aquí no se requiere contacto físico, pero el acto debe tener una clara intención o connotación sexual. Este delito se configura especialmente cuando existe una relación laboral, docente, de subordinación, autoridad o confianza. Ejemplos de esto son un jefe que insiste en propuestas sexuales a una empleada pese a su negativa, o un profesor que envía mensajes con contenido sexual a un estudiante. Como han visto, estas conductas se basan en el uso de la fuerza o la insistencia. Pero, ¿qué pasa cuando el agresor no usa la fuerza, sino que se aprovecha de que la víctima no puede defenderse o es un menor? Pasamos a la sección 2,
los delitos que implican violencia y la anulación de la voluntad. Esta comparación nos marca una línea divisoria clarísima en el derecho penal. Fíjense cómo la ley separa la forma en que se comete el crimen. Por un lado, están los actos donde se impone la fuerza activamente, ya sea física o mental. Y por el otro, está el enfoque oportunista, donde el agresor no necesita usar la fuerza para nada, simplemente se aprovecha de que la víctima ya está incapacitada. Es una separación brillante. Ahora, si profundizamos en los artículos 205 y 206, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que la violencia es solo un golpe o un forcejeo. Para nada. La ley abarca coacción, amenazas y cualquier mecanismo de dominación psicológica o abuso de poder. O sea, si existe esa dominación que anula la voluntad de la persona, el fiscal ya ni siquiera tiene que probar que faltó el consentimiento, porque la imposición es total y absoluta. Para bajar esto a la realidad cotidiana, piensen en el artículo 210A. Esto penaliza el acoso y esa insistencia súper agresiva. Y lo vemos muchísimo en relaciones de poder, como un jefe con su empleado o un profesor con su alumno. Lo clave aquí es que no hace falta de un solo roce físico para cometer el delito. La pura insistencia constante y no consentida usando esa autoridad ya es un delito grave. Lo que nos lleva a la sección 3. Los delitos que implican incapacidad, y esas situaciones donde no hay posibilidad de defensa. Muchas gracias, Diana. Continuando con la clasificación, entraremos al bloque de los delitos cometidos sin violencia directa, pero donde existe una incapacidad de la víctima o una protección especial por la edad. El artículo 207 regula el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Se sanciona cuando la víctima no puede oponer resistencia debido a que se encuentra inconsciente, dormida o drogada. El elemento clave es que no hay violencia directa, sino un aprovechamiento de este estado de vulnerabilidad circunstancial, lo que incluye el uso de sustancias para someter a la persona. Un ejemplo es tener acceso carnal con una persona bajo el efecto de drogas sin su consentimiento. Por otro lado, el artículo 210 aborda el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Sanciona la conducta cuando se realiza con una persona incapaz de comprender el acto o de resistir, como ocurre en casos de discapacidad mental o cognitiva. Aquí la ley hace una separación bien elegante entre dos tipos de vulnerabilidades. Está el artículo 207, que castiga a quien se aprovecha de una incapacidad temporal o circunstancial, digamos, alguien que está inconsciente o bajo el efecto del alcohol o drogas. Y luego está el artículo 210, que trata sobre la incapacidad estructural, que es una condición permanente, como una discapacidad cognitiva severa que impide a la persona entender lo que está pasando. Avanzamos a la sección 4, la protección absoluta de menores en los artículos 208 y 209, donde la ley pone un muro infranqueable. Pasamos ahora al bloque de protección especial a menores de 14 años. El artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, sanciona la penetración en un menor de esta edad. Su característica principal es que el consentimiento del menor es jurídicamente irrelevante, ya que el menor no tiene capacidad legal para consentir. El ejemplo es claro: relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 14 años, aunque éste acepte. El artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años, regula la misma situación, pero sin acceso carnal, es decir, incluye cualquier tocamiento u acto sexual indebido a un menor de 14 años. Para cerrar este bloque, debemos hablar de cómo el Código Penal aumenta la gravedad de estos hechos a través de las agravantes. Piensen en esto como en el mundo de los negocios. A nadie en su sano juicio se le ocurriría dejar que un niño de 12 años firme una hipoteca millonaria, ¿verdad? Simplemente no tiene la madurez legal para hacerlo. Pues la misma lógica aplica aquí. Cualquier supuesta aceptación de un menor frente a actos sexuales vale cero para la ley. Es jurídicamente irrelevante. Ese consentimiento es nulo de entrada, lo que convierte la acción del adulto en un crimen. Punto. Sección 5. Las circunstancias de agravación y los modificadores penales. El artículo 211, circunstancias de agravación punitiva, no describe un delito nuevo,
sino que aumenta las penas de los artículos anteriores entre una tercera parte y la mitad. Esto aplica cuando el delito es cometido por un familiar o alguien con autoridad, cuando se produce un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, cuando se usa violencia extrema o armas, o cuando hay varias víctimas. Asimismo, el artículo 211A establece una circunstancia de agravación extrema cuando la víctima es un menor de 18 años y concurren situaciones como relaciones de poder, sevicia o violencia de género. Basado en el principio constitucional de protección reforzada y la prevalencia de los derechos de los niños, este artículo introduce rangos punitivos muy altos que van desde los 480 hasta los 600 meses de prisión. Tienen que ver al artículo 211 como un amplificador. No está creando delitos nuevos, está tomando un delito que ya ocurrió y disparando el tiempo de cárcel entre un tercio y la mitad. Esto pasa si el agresor era un familiar, si usó armas o si causó daños secundarios gravísimos como un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Básicamente es la forma en que el sistema castiga de manera brutal la traición a la confianza y el daño exponencial. Y hablando de castigos brutales, escuchen bien este número, 600. El Código Penal, a través del artículo 211A, puede dictar hasta 600 meses de prisión. Estamos hablando de casos de extrema severidad, donde la víctima es menor de edad y hay crueldad, dinámicas de poder o violencia de género. Es la respuesta máxima del Estado para proteger a los más vulnerables. Finalmente, la sección 6, la explotación, las redes de trata y los delitos digitales. Gracias, Cristian. Para finalizar nuestra exposición, abordaremos el bloque de artículos que está enfocado en combatir la explotación sexual y comercial, protegiendo especialmente a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Aquí la ley persigue el negocio y las estructuras detrás de estos abusos. Comenzamos con la línea de la prostitución. El artículo 213, inducción a la prostitución. Sanciona a quien induce o persuade a otra persona a ejercer la prostitución mediante presión o influencia. Un ejemplo es convencer a una persona vulnerable para que ingrese a esta actividad. Por su parte, el artículo 214, constreñimiento a la prostitución, se diferencia del anterior porque aquí sí hay violencia o coacción. Se obliga directamente a alguien a ejercer la prostitución, anulando su decisión libre. El código también persigue a las redes criminales organizadas en entornos globales. Si mapeamos cómo funciona la explotación, es casi como un diagrama de flujo criminal. Todo empieza con la inducción en el artículo 213, que es persuadir con engaños a alguien vulnerable. Luego, eso escala al constreñimiento, el artículo 214, donde ya meten violencia directa y amenazas. Y todo culmina en el artículo 215, la trata, que ya es toda una maquinaria para engañar y mover seres humanos de un lado a otro como si fueran mercancía. Entender esta secuencia es clave para poder armar un caso que termine en una condena firme. Claro, la ley ha tenido que ponerse al día, porque el delito mutó. Ya no solo persiguen al cliente físico en la calle bajo la explotación tradicional. Ahora van tras los arquitectos de la explotación digital. Los artículos 218 y 219A están diseñados para cazar a quienes producen material de abuso y a quienes lo facilitan por redes sociales. El crimen saltó de las calles a la nube, y el Código Penal está haciendo todo lo posible por no quedarse atrás. El artículo 215 trata de personas con enfoque sexual, sanciona el captar, trasladar o recibir personas mediante engaño, amenaza o abuso de vulnerabilidad con la finalidad de explotarlas sexualmente. Un ejemplo es llevar a una mujer a otra ciudad con falsas promesas para este fin. En esta misma línea de redes está el artículo 219, turismo sexual, que sanciona a quienes promueven o facilitan viajes mediante agencias o publicidad organizados para la explotación sexual. Cuando las víctimas de explotación son menores de 18 años, el Código Penal es sumamente estricto y divide las conductas de la siguiente manera. El artículo 216, estímulo a la prostitución de menores, sanciona el promover o facilitar la prostitución de un menor, siendo su consentimiento irrelevante.
El artículo 217, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, sanciona directamente al cliente que solicita o paga por los servicios sexuales de un menor, no solo al explotador. Y esto nos deja con una pregunta gigante para cerrar nuestro análisis. Hemos visto desde la violencia física hasta estas redes digitales súper complejas, pero frente a criminales que cruzan fronteras en un segundo usando el anonimato de Internet, ¿puede realmente un código penal tradicional mantener el paso? La teoría, como vimos, es muy sólida, pero aplicarla en este mundo hiperconectado es el verdadero desafío. Nos vemos en nuestro próximo análisis.